Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Se Picó Podcast. Para empezar el tema de hoy, me gustaría poder hacerte una pregunta, Mica. Lance. Que es, cuando te digo el nombre Dios, Sí. ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la mente? Siéndote sincero, salvación. Y es una cuestión de, capaz no se me viene la palabra, no, sino salvación. Sino que cuando vos decís Dios, o cuando yo escucho, pienso Dios, la imagen que viene a mi mente es de un Cristo crucificado, ¿no? Lo voy a ver estilo Hollywood, ¿no? Con la barbita, el pelo, la corona, ahí. Todo re bien. Exacto. Con 30 latigazos, pero igual ahí medio despierto. Pero lo veo, y eso representa mi salvación, ¿no? No solamente por la idea de Dios nos salvó de nuestros pecados, de ese concepto espiritual, porque lo es, sino también como esa cuestión de un Dios de salvación íntegra. O sea, el ser humano es un ser integral, ¿sí? Es emocional, es espiritual, es social. Y yo creo en un Dios que salva todas esas áreas, ¿no? No que solamente viene a hacer una salvación espiritual, sino que con esa salvación espiritual viene lo que es una reconciliación, una salvación del ser humano en su totalidad. Desde su cuestión emocional, hasta su salud física, hasta su cuestión relacional, hasta ahí con el medio ambiente, todo en el ser humano pasa por un momento de restauración y resiliencia en la salvación, ¿no? Entonces, capaz la palabra o el nombre o la idea que viene a mi mente cuando escucho Dios, ¿no? Obviamente hablando de Dios cristiano, es ese concepto salvación que engloba todo esto, ¿no? Porque lo he vivido en mi vida. Onda, yo siempre digo, y me encanta decirlo, que soy ejemplo de que Dios puede restaurar todo. De que, usando el ejemplo bíblico, de que Dios puede levantar una persona sana y viva de huesos hechos polvo, ¿no? Porque yo vi en mi propia vida, en vida ajena, cómo Dios restauró y salvó familias, personas, iglesias y muchísimas cosas más, relaciones, ¿no? Para mí Dios es salvación, lo primero que viene a mí, ¿no? Quiero leerles un versículo que está en Marcos 14. Es el versículo del 35 al 36. Que Jesús en este momento se encuentra es la oración conocida como oración en el Getsemaní. Antes de que fuese Jesús arrestado. Y dice así: yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera que él pasar por aquella hora. Decía, y esto lo dice Jesús: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Quiero que nos podamos detener en cómo Jesús llama a Dios, ¿no? Abba. Y el tema que vamos a estar tocando hoy es justamente esto. Los diferentes nombres que le vamos dando a Dios, dependiendo de nuestras experiencias que tengamos con Él, ¿no? Cómo vamos a ver un poquito de la historia a través de esto. Sí, que, como bien decía, si queremos entender de por qué nombre de Dios, por qué justamente decimos los nombres de Dios y no el nombre. Porque viste que, si estás enterado y si no, te comento solamente porque sí, de cuando está toda esa cuestión de cuál es el nombre de Dios, que Dios tenía un nombre, pero como era tan poderoso, se lo cambió por Señor, toda esa cuestión así rara que se va formando alrededor de las cosas que capaz todavía no se conocen, pero es una cuestión de los nombres a partir de, ok, ¿cómo conozco yo a Dios? Y eso surge, como la mayoría o casi todo, en nuestra fe con Israel, con Abraham, en cuestión de cómo son los nombres que Israel le va dando a Dios. Y cómo se identifican ellos con Dios, porque también es una cuestión de identificación, ¿no? ¿Cómo estoy yo ante Dios según eso? Y encontramos que en los principios, ¿no? En la temprana edad de Israel, por así decirlo,
encontramos que ellos tienen un concepto de ellos mismos como hijos de Dios, ¿no? Pero que ellos son hijos en base al pacto. Todos sabemos, o espero que sepamos, que Israel pasa a ser como el pueblo de Dios a través de un pacto. Cuando libera Dios a Israel de Egipto con todas las plagas, Moisés y todo eso, en el Sinaí, en ese monte que Moisés los quería llevar a adorar, Dios hace un pacto que les dice: si ustedes quieren, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Exacto, sí. Ahí como que ellos empiezan a desarrollar el concepto de somos hijos de Dios, como que somos su pertenencia, somos de Él, somos hijos, porque Dios le dio toda una tierra en herencia, ¿no? Cuando le dice a Abraham: todo esto que ven tus ojos va a ser herencia de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Entonces ellos como que toman ese concepto de somos hijos, no porque Dios sea capaz papá, sino porque somos hijos en el sentido de hicimos un pacto, somos su pueblo y esta es nuestra herencia. O también después surge la imagen o el nombre de Dios como madre, y no desde la sexualidad. O sea, aclaremos esto. Cuando nosotros leemos en la Biblia, cuando habla, por ejemplo, Dios Padre, o que no, en la Biblia no vas a encontrar un Dios Madre, pero sí vas a entender que se ve así. No es desde la sexualidad de Dios es hombre, Dios es mujer. Claro, porque en realidad no la hay. No. Es simplemente nosotros tratando de definir o encontrar una explicación de algún modo u otro a cosas que todavía no entendemos. Sí, y poder identificar, o sea, ¿cómo te explico yo? ¿Quién es Dios? Exacto, la relación que podés tener con Él. No es algo que se pueda definir, sino es algo que se muestra con imágenes conocidas. Claro. Entonces el pueblo de Israel, los hebreos, para poder explicar su religión, su relación con su Dios, toma esas imágenes que tiene cerca, como es la de madre, en el sentido de que ellos veían en la mujer, en la madre, como el fruto de la creación, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que la mujer queda embarazada, se concibe una vida dentro de la mujer, que ella lo aporta, que ella lo forma en su interior, que lo da a luz, lo hace nacer, que lo alimenta. Entonces, como que los hebreos adoptan esa idea de, ok, madre, no es de lo sexual, no es de nada, sino para poder expresar y entender de una forma amplia la cuestión de Dios como creador. Claro. ¿No? Le ponen nombres a Dios también dependiendo de lo que ellos entendían en ese entonces y de los roles que cumplía, tanto la mujer como el hombre, ¿no? Esto de decirle Señor también a Dios, o Padre, que lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué le dicen Padre? ¿Cuál era el rol del padre? Sí. Llevarle alimento a la casa, proveerles protección a la familia. Guía, ¿no? Con el padre era la cabeza. Si el padre era hebreo, todos eran hebreos. Si se circuncidaban todos los hombres. Exacto. Si se iba por Baal, toda la familia se iba a Baal. O sea, él dirigía y Claro, guiaba. entonces ese era el rol que Dios cumplía. Entonces le atribuían ese nombre a Dios. Y lo mismo con esto de lo maternal. Sí. Que la mujer es la que da a luz a un niño. También es aquella que le da de comer. El padre trae los alimentos, la madre les da de comer. Sí. Entonces eran los nombres que el pueblo le iba atribuyendo a Dios según lo que ellos conocían, ¿no? Sí. En Oseas vemos a un Dios maternal, un Dios que le dice a su pueblo: yo los acerqué a mí como si fueran niños de pecho, les di de comer. También en Números hay un versículo que menciona, que Dios de hecho dice: no fui yo quien los di a luz. Entonces son cosas y como símbolos también que le vamos atribuyendo a Dios según lo que nosotros también conocemos. Sí, obviamente. Es que no son cosas para tomar tan literales, sino para entender que llevan un concepto, que llevan una experiencia detrás. También el entender de que el pueblo de Israel toma esta idea, por ejemplo, de Dios Padre, no es algo que se lo inventan ellos, sino que lo tomaron de otras culturas, de otras religiones, de lo que es el pueblo pagano, las religiones paganas que estaban alrededor, ¿no? O sea, hay que separar estos conceptos. O
sea, cuando las otras religiones, el pueblo pagano, habla acerca de Dios, de su deidad como Padre, no hace referencia a una cuestión, o sea, así como lo entendemos naturalmente, que esa deidad, ese Dios, A través de un acto sexual. a través de un acto sexual concibió a ese ser que es hijo de Dios. Para asegurar en muchas cuestiones su autoridad y su poder, ¿no? Claro. Como era capaz el emperador egipcio, o en el caso de nuestra propia tierra, los nativos, los pueblos nativos, los originarios de América, también el azteca, el mapuche, el que estaba sentado en el lugar de poder, una cuestión de yo soy hijo de nuestra deidad Claro. principal, pero hijo posta, onda, el chabón agarró, hizo lo que tenía que hacer, A su través de un acto chanchada sexual. con una persona y yo, pumba, ahí nací y soy un semidios. Ese Claro. es el concepto de Los la otros deidad pueblos. paterna en los otros pueblos. Israel toma el concepto de padre, pero lo cambia, no lo aplica de esa manera, sino que lo toma y lo adapta a su necesidad, ¿no? A su necesidad de entender su relación con Dios, de ese Dios paterno, no en una cuestión de concepción y de acto sexual, de nacimiento o de naturaleza. Claro, porque también rechazan los judíos, ¿no? En ese entonces, el concepto de como un Dios madre. Sí, 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 ¿Entendés? sí. No es que son hijos porque Dios tuvo Exactamente. relaciones con Sí, sí, sí. Dios madre. Sí, sino porque es ese Dios que nos adoptó como su pueblo. Exacto. Porque es ese Dios que nos protege de los otros, porque de hecho la discusión no era que Dios era real o si Dios existe, es que Dios es el más poderoso, el verdadero. Entonces para ellos su Dios, su Padre, el Padre de la nación de Israel, ese Dios, Yahvé, los protegía y era más poderoso que los dioses de las otras naciones, quien les proveía el alimento, ¿no? Quien les proveía la fuerza, la protección, quien les proveía un montón de cosas que nos protegía, quien nos guiaba, ¿no? Entonces, esa es la idea de Dios Padre que adopta el hebreo, ¿no? Exacto. Sí, que la primera vez, de hecho, que hay registros que se menciona a Dios como Padre es en Deuteronomio. Creo que era el versículo, es el capítulo 31, el 32, es donde se menciona por primera vez y se utiliza el término dirigidos directamente llamando a Dios como Padre. Sí. Porque como vos me decías, se decía simplemente somos hijos de Dios. Sí. No se utilizaba el término Padre. Pero se empezó a utilizar cuando el pueblo se vio en la necesidad de llamarlo de esa manera a través de experiencias. Sí, que es una cuestión evolutiva, ¿no? A medida que su experiencia como nación, porque también es esa, era su experiencia como nación, con Dios iba evolucionando, se iba Claro. dando, se iba profundizando, ahí empezaban a aparecer los nombres de Dios. Claro, ¿no? empezaron a llamar a Dios como Padre a través de esta convicción de que fueron creados por Él, fueron guiados por Él y también liberados por Él, ¿no? Sí, Que sí, era, como también decíamos, el rol que tenía el hombre en ese entonces. Pero pasando ahora como en el Nuevo Testamento, ¿no? A cómo es que Jesús se dirige hacia Dios, ¿no? Que hasta lo que nosotros vamos conociendo a través de los evangelios es como Señor, como Dios. Pero hay un momento, que este es el versículo que leí al principio, que es en la oración del Getsemaní, donde Jesús se dirige a Dios con otro nombre, que es Abba. Y completamente nuevo, ¿no? Porque convengamos de que el nombre como Emanuel, como el Dios que está, como el Señor, como Yahvé, como Jehová, como Padre nuestro, todos esos son nombres que el pueblo de Israel ya tenía asumidos, Claro. porque crecieron en su historia, Exacto. ¿no? El hecho de este nombre como Abba, primero que es nuevo, y segundo de que marca algo. Exacto, no es nuevo en el sentido de que esta palabra no existía y la creó Jesús, sino nuevo en el sentido de utilizarlo para referirse a Dios. Sí, 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 ¿no? como un concepto en cuanto a Dios. Exacto, ¿no? porque Abba era una palabra que se utilizaba en un espacio de intimidad y de relación, porque Abba significa padre. Sí. Pero
es una palabra que se les enseñaba, es una de las primeras palabras que se les enseña a los chicos. En el seno del hogar, ¿no? Exacto, en la cena del hogar, cuando recién empiezan a hablar un nene, cuando es destetado y empieza a hablar por primera vez, una de sus primeras palabras, así como también es Ima, que es madre, es también Abba, Sí. que es papá. Y solamente se utiliza en un ámbito de intimidad, en una relación de cercanía tuya con tu papá en tu casa. Sí. No se utilizaba afuera, en las calles, enfrente a otras personas. No se hacía eso. No. Esto es lo que significaba Abba, una relación de intimidad de vos con tu papá. Sí. Y esta traducción se utiliza, aparece en Marcos, ¿no? Y en realidad el Evangelio según Marcos lo traduce así como Abba. Pero podemos ver en Mateo cómo utiliza el Dios Padre mío también, ¿no? Así es como el Evangelio lo tradujeron. Y es sorprendente también agarrar esta traducción y analizarla, porque no hay testigos o testimonios en realidad de que se utilice en una oración como Padre mío para referirse a Dios. Porque se utilizaba Padre Nuestro, Sí. que de hecho lo podemos ver justamente en el Padre Nuestro. Exacto. Sí, sí. No hay testimonios de que alguien lo haya utilizado o se haya referido a Dios como Padre mío. De hecho, ante los oídos judíos estaba mal visto referirse a Dios como Padre mío, como un Dios, como un papá tuyo. Sí, la idea de padre era muy comunitaria, ¿no? Exacto. Muy de nación, del pueblo. Exacto, porque como vos mencionabas antes y veíamos viendo también, era Dios, era el Dios de todos, era el Padre de todos. Nosotros somos los hijos de Dios y Él es nuestro Padre. En un sentido general, Sí. ¿no? De pueblo, de nación, no en un sentido personal. Entonces, que Jesús se refiriera a Dios como Padre mío, era una revolución total, ¿no? Vuelvo a decir, para los judíos era algo irrespetuoso referirte a Dios como Padre mío. Sí, era como, perdón que interrumpo, pero lo veía como muchos que saben de idioma antiguo dicen como es como decirle papito, ¿no? En nuestro idioma. Bueno, le decís papito a tu papá, ni en el trabajo, ni en la calle, ni en una cena familiar, se lo decís capaz de una intimidad muy profunda, si es que tenés ese tipo de intimidad. Con tu papá, exacto. Entonces, capaz que para que el hebreo el hecho de que te caiga uno y te diga, che, papito, es como flaco, no te desubiques, no es papito, Claro. es Dios, ¿no? Claro, y más porque una cosa es hacerlo hacia tu papá, ¿entendés? Pero otra cosa es hacerlo para Dios, o sea, para referirte hacia Dios y decirle papito, ¿no? Sí. Obviamente, imagínense a los judíos en ese entonces o a los fariseos en ese entonces, un escándalo total que Jesús le haya dicho eso a Dios. Que igual, en la oración del Getsemanino, creo que ahí es también lo importante. En el momento en el que Jesús recurre y utiliza Abba para referirse a Dios. ¿Y en qué oración es, no? Porque, como decíamos, ¿en qué momento? Es un momento de crisis, ¿no? Exacto. Pero cerrando el tema, es que también no es una oración de súplica por los demás de Jesús, sino donde suplica por Él. Exacto. ¿No? De hecho, no hay muchas oraciones registradas por Jesús. Me parece que hay solamente una o dos. Sí. Oraciones dirigidas, o sea, oraciones como tal, ¿no? Sí. Y en esta en particularmente, Jesús se encuentra en un momento de crisis. Sí, ¿Por qué? Porque Él sabe que va a ser arrestado, que va a ser crucificado, matado y torturado de la peor manera. Y ahí es cuando recurre y llama a Dios Abba, como su papá, como su papito. Sí, que como que se desnuda en él en ese momento de intimidad, ¿no? De mira papi, me siento así. Claro, porque no es que le dice a Dios, Abba, ya me voy a morir, chao. Sí. Le dice, Abba Padre, mira, la realidad es que yo no me quiero morir, yo sé lo que va a ocurrir, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Ajá. Como vos decís, se desnudó su alma. Sí, mostró su angustia, todo lo que él estaba sintiendo. Exacto. Demostró su angustia, creo que esa es la palabra, su angustia.
Porque una cosa hubiese sido decirle, padre, me siento así, o padre, no me quiero morir, pero bueno, lo que sea. Y en cambio decirle, papi, papito, o sea, una relación de intimidad y de vulnerabilidad completamente, ¿no? Estás Sí, desnudando tu alma. sí, sí, sí. Como para cerrar esto, ¿no? El tema este de Abba, que Jesús lo haya utilizado, como decíamos y mencionábamos, significa intimidad, cercanía y relación con el Padre. Jesús lo que hizo fue abrir esta puerta para nosotros. Sí. Porque, como decía, no se utilizaba el nombre de Dios como algo personal, sino como algo general. En las oraciones era Padre Nuestro. Sí. Y menos en público, ¿no? Porque convengamos que justamente estas dos oraciones donde Jesús como que se desnuda, porque una es, si podés pasar esto de mí, y la otra ya en la cruz, ¿no? Papi, ¿por qué me abandonaste? Exacto. Primero que son oraciones muy íntimas, con un nombre muy, muy íntimo en cuanto a referirse a Dios, pero que las hace públicas. Exacto. Donde más gente tenía alrededor, capaz. Para que también creo yo que lo tomemos como ejemplo de yo, Jesús, puedo referirme a Dios como mi Abba. Ustedes también lo pueden hacer. Sí. Abrió esta puerta para que nosotros sepamos que también tenemos y podemos tener una relación de intimidad con Dios. No como el Dios de todos, el Dios de todo el mundo, por más de que nosotros sabemos que Dios es el Dios de todos, ¿no? Pero más que nada para tomarlo como una relación personal de mi Dios, no el Dios de mi amigo, de mis papás, de mi familia, del mundo. Es mi Dios, mi papá, la persona que hizo esto por mí, ¿no? Creo que lo que Jesús hizo es como un ejemplo, para que nosotros lo tomáramos. De, ustedes también pueden acercarse a Dios de esta manera. Completamente. ¿No? No un Dios como Padre, tal vez. Nosotros podemos diferenciarlo en nuestro idioma tal vez como Padre y Papá. No un Dios como Padre de una persona que es rígida, que tenés que obedecer sí o sí, que te reta. Y que solamente es la autoridad y la provisión de la casa, ¿no? No esa figura de padre... ruda, mala, digamos. Sino como un papá que... es tierno. Que es tierno. Que es amoroso, ¿no? Con sus hijos. Porque sabemos que no todos tenemos la misma relación con nuestros papás. A veces tenemos una relación mala con nuestro papá. Otras a veces no conocemos quién es nuestro papá porque nos dejó, nos abandonó. O también nuestra mamá huyó de él. Debido a ciertos problemas que tal vez tenían o por el bien de nosotros. Entonces tenemos una figura negativa de quién es nuestro padre, una figura negativa del padre como tal. Pero Jesús nos muestra a un papito, no a un Abba, a un padre que es tierno. Cercano, cariñoso, ¿no? A quien puedes recurrir en tus momentos de crisis y de mayor angustia, ¿no? Que es hermoso poder verlo así, a nuestro Dios, y que yo creo que lo podemos hacer propio este nombre. O sea, a mí me encanta ver cómo después de este momento crucial de esa muerte y resurrección, la forma en la que Dios llama a los discípulos es diferente. Antes hablaba de los discípulos como discípulos, como seguidores, como amigos en algunos casos, pero después de que Él resucita y se presenta ante las mujeres, le dice, díganle a mis hermanos que nos vemos en tal lugar. Los llama hermanos, ya no son amigos, ya no son solo discípulos, son hermanos. O sea, Jesús nos hace partícipes de Él y de su herencia. Nos hace hijos de Dios, creo yo en todo el sentido de la palabra. Dios deja de ser esa figura del padre de la nación y pasa a ser nuestro papá, nuestro papito, ¿no? Que es hermoso poder vivirlo. Pero creo yo que, como decía antes, todo este tema de que los nombres de Dios son evolutivos, ¿no? A través de que la experiencia, creo que es un inicio. O sea, Dios a partir de acá, Dios es su papito. Persona con la que pueden contar, persona que está cerca
que está con vos, que no tiene problema en mostrarse, que no tiene problema en estar ahí, que no tiene problema en verte en tu momento de mayor angustia y abrazarte y acompañarte, que no tiene problema en ser tierno y cariñoso. Exacto. Pero es un inicio, porque a partir de ahí nosotros podemos seguir profundizando esa relación con Dios. Sí, porque eso es lo que significa Abba. Un papá amoroso que está, que nos abraza, que se preocupa por nosotros. Que vuelvo a decirte, a veces es difícil de entender para muchos esta figura del Padre. Sí. Pero por eso es que Jesús hace esta distinción entre Padre, que era la palabra que utilizaba el pueblo de Israel, que empezó a utilizar, como mencionamos por primera vez en Deuteronomio, separa ese Padre o esa palabra Padre, la separa y la convierte en Abba, en un Dios que es Abba. Ya no es más un Dios Padre, es un Dios Abba. Un Dios que rompe con los estereotipos de lo que era el Padre. Un Dios que rompe tal vez con esa figura ruda que es un Padre. Y te muestra una figura de Dios como un Abba. Un papá más tierno, un papá que está, que nos abraza. Y un papá que es Abba para todos. Sí. Individualmente y también grupalmente, Sí, ¿no? Sí, completamente. Y este hecho de que es progresivo. O sea, yo creo que una de las cosas más hermosas que podemos hacer es levantar nuestros altares con Dios, ¿no? Pero eso se produce solamente cuando hay cercanía. Se produce cuando hay experiencia. El pueblo de Israel no iba a conocer los nombres de Dios quedándose en la distancia o yéndose hacia otros dioses, sino que en la cercanía, en la experiencia, en el vivir esa intimidad con Dios, hace que lo conozca. O sea, vos me podés conocer a mí como Micaías, pero una cosa es, no, yo lo conozco, es Micaías, el chico de tal iglesia, y otra cosa es, no, es Mica, yo lo conozco. Ya hay una connotación diferente, ya hay una cuestión de una relación profunda que muestra otros aspectos, otras caras, otras figuras que podemos conocer y que capaz nos estamos perdiendo por no tener esa experiencia íntima con Dios. Exacto. ¿No? Sí, porque Dios no va a ser en el primer momento Abba para nosotros. Sí. Como el pueblo de Israel, como veíamos. Empezó siendo Dios, después empezó a ser, tal vez nosotros somos los hijos de Dios. Después empezó a ser un Dios que es justo, un Dios que libera, un Dios misericordioso, hasta terminar recién en Dios Padre. O sea, es un proceso, como vos decías, a través de experiencias. Sí. No todas las relaciones con Dios empiezan siendo un Dios como Padre. No, sí, obvio. Y que es personal, ¿no? O sea, Exacto. No es que tiene que ser un nombre consensuado, es el nombre que vos descubriste de Dios en tu intimidad. Exacto. O sea, el mío capaz más fuerte de salvación. ¿Fue así de primer momento? No. Sino que mismo ese nombre que yo le pude conocer a Dios se fue ampliando, porque pasó de ser un Dios de salvación espiritual a un Dios de salvación integral, un Dios completo de salvación en todo sentido. Y eso no se da más que con relación, más que con experiencia. Y no quiere decir que Dios se encasilla solamente en un sinónimo o en una característica. Dios es todo. Sí. O sea, es amoroso, es salvación, es amigo, papá, es todo. Pero la cosa es cómo nosotros lo conocemos a Dios, a través de qué característica. Un Dios de salvación, un Dios que castiga, el Dios de mis papás, porque mayormente empieza siendo eso, ¿no? Para los que tal vez vienen de familia cristiana. Es el Dios de mis papás. Sí, que se ve en la Biblia también, cuando, viste, hay textos que algunos israelitas dicen, decile a tu Dios. Exacto. ¿No? Que capaz ahora es, ya decirle a tu Dios. O el Dios de Abraham, no mi Dios, el Dios de Abraham, o el Dios de Israel, no es mi Dios. Como decía, decile a tu Dios. Sí. Entonces, ¿con qué cara vemos a Dios? ¿Cuál es la cara de Dios que conocemos? ¿No? Y algo a resaltar. Es una necesidad profunda el conocer los nombres de Dios. Nunca vamos a terminar. La verdad que si hay algo que le encanta hacer a Dios es sorprender. Le encanta hacer locuras, hacer lo que es imposible. Le encanta dejarnos con la cabeza explotada.
Pero es necesario conocer a Dios. Es necesario porque eso es lo que nos hace crecer nuestra esperanza, lo que nos hace vivir su salvación. Porque no es un concepto, no es algo que se recibe y ya está, es algo que se vive. Exacto. Entonces necesitamos tener esas experiencias con Dios que nos dan a conocer sus nombres, que nos hacen vivir lo que Él es en nosotros y lo que Él puede hacer, lo que Él hace. Sí. Pero todo eso empieza con relación, que empieza de a poco, ¿no? Siempre es así. Sí, y algo que quiero aclarar es que para tener esas experiencias por Dios es inevitable que no pasemos por el fuego. Bueno, sí. Es inevitable que no suframos en el camino. El pueblo de Israel, para conocer a Dios como un Dios que libera, tuvo que estar 40 años en el desierto, ser esclavo de los egipcios, sufrir. Tuvo que pasar todo eso para conocer que Dios era un Dios de liberación. Sí, para tener una relación más pura, ¿no? O sea, vas a encontrar muchas veces el ejemplo, y me encanta, me siento un viejo, el ejemplo viejo de el oro se acrisola con el fuego, ¿no? Pero es verdad, o sea, vos tenés algo tan precioso como es el oro. Cuanto más lo pases para el fuego, cuanto más lo fundas y lo quemes, más impurezas le vas a sacar. Y más puro lo vas a encontrar. Lo mismo es con Dios. O sea, no es que Dios quiera que nos pase eso, pero naturalmente cuando nosotros pasamos por momentos de crisis y angustia, es cuando más vemos a Dios es ahí. cuando podemos muchas veces encontrar a Dios, cuando capaz más lo vemos presente, cuando capaz tenemos una oportunidad más clara y concisa de conocer uno de sus nombres, ¿no? Y de afianzar nuestra relación, ¿no? Uno dice que a veces, ¿en qué momento es cuando la relación o una amistad más fuerte se hace? Después de una pelea, cuando salen de esa pelea juntos, ¿no? Cuando solucionan las cosas juntos. Y lo mismo sucede con Dios. Como vos decías, Dios no quiere que suframos, ni mucho menos, pero a través de la experiencia es inevitable no sufrir. Y conocer después de eso, bueno, es un Dios que salva. Sí. Es un Dios que me hace fuerte, ¿no? En situaciones que son difíciles también. Entonces tengamos en cuenta esto también, de que es inevitable pasar por el fuego. Básicamente eso, ¿no? Y esto no significa que nosotros nos vamos a ir a meter a la hornalla, ¿no? O sea, porque también conozco a esa gente que, bueno, si sufriendo se conoce a Dios, vamos a sufrir. No. Vamos a hacer todas las cosas mal. No. Porque también puedes conocer el nombre de Dios en las cosas buenas, ¿no? Sí. Pero el hecho está en que en la situación en la que te encuentres, siempre es necesario esa intimidad con Dios. Ya sea que estés en la parte alta de la montaña rusa y estés viendo todo el cielo hermoso, ahí puedes conocer una cara de Dios. Exacto. Ya sea que estés cayendo en la montaña rusa y estés ahí en la desesperación de que te estás cayendo, ahí conoces una cara. Cuando estás abajo, que necesitas volver a subir, ahí conoces una cara de Dios. Siempre y cuando estés en relación con Él. Cerrando este tema que queríamos compartir hoy, que nos pareció algo hermoso y espectacular, está la necesidad de conocer los nombres de Dios. No son ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Son un montones. Capaz para vos no son los mismos que para mí. Pero la importancia es que necesitamos conocerlos. Los necesitamos, y eso se da a través de la relación. Vos no puedes decir que Dios es tu papito si no tenés esa relación de intimidad y ternura pura como tenía Jesús con Dios. No puedes decir Dios es mi salvador si vos crees que no necesitas ser salvado. O que Él es quien te provee si no tenés en mente la idea de que es Dios quien provee todas las cosas, de que por nosotros mismos no podemos hacernos cargo de nada. Solamente cuando empezamos a tener esa relación que nos enseña esas cosas, es que vamos a empezar a ver los nombres de Dios. Y lo importante, lo necesario y lo hermoso de hacerlo es incitarnos a seguir haciéndolo y empezar a hacerlo en caso de que no lo estemos haciendo. Sí. Pregúntense
cuando quieran hoy. ¿Cómo miran a Dios ustedes? ¿Cómo lo ven a ustedes? ¿Cómo lo tienen a Dios ustedes? Y a partir de ahí van a poder empezar a construir una relación con Dios. A través de esa respuesta es donde van a saber dónde están parados y qué es lo que tienen que hacer a partir de entonces. Pero bueno, nada, cerramos este tema. Espero que les haya gustado. Que si quieren pueden comentar con qué nombre conocen, ¿no?, a Dios, claro. Para mí que es salvación, para mí es otro. Entonces tal vez se puede, a través de los comentarios, puedo yo conocer tal vez diferentes facetas o caras de Dios. Y la gente que también escucha este podcast puede conocer tal vez nombres que no conocía, ¿no? Sí, y testimonios, ¿no? Que nos gustaría poder leer su testimonio y su nombre de Dios. Sí, saber qué les gustaría escuchar también, hacia quiénes le estamos hablando. Entonces nada, espero que les haya gustado este episodio y bueno, nos vemos en el próximo. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Chao.